Hola y bienvenidos a otro episodio de Anchory. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las copas y los pequeños chajáis. Este va a ser el último video de esta serie. Vamos a empezar hablando sobre las copas y después vamos a movernos con los chajai para terminar con los chawan, que necesitan una explicación aparte. Entonces, es algo muy diferente que con las teteras o con los chivos o con el gaiwan. Cuando nosotros vamos a utilizar una copa para té, hay que decidir qué tipo de tamaño queremos utilizar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una copa pequeña, normalmente estas copas las usan en el ritual de té o en la ceremonia de té chino, que es el Gong Fu Cha, que es donde más podemos ver este tipo de tamaño, incluso más pequeñas que estas, no tan grandes como estas. O si nosotros vamos por otro método de preparación, podemos utilizar el bubble tea, el método de preparación con hojas de té y agua para ir bebiendo y sorbiendo como si lo hiciéramos en un gaiwan. Ahí el tamaño importa mucho porque en este caso, en este tipo de copas, es casi imposible hacerlo. Se puede hacer, pero no es tan cómodo o no es tan práctico, en el sentido de que hay que estar poniendo agua todo el tiempo porque se acaba muy rápido. En el caso de una copa más grande, tenemos la opción de mantener el licor en nuestras manos por más tiempo, y eso obviamente ayuda a conectarnos con las hojas de té. Hay varios tipos de copas que podemos encontrar. Obviamente el tamaño va a ser una de las cosas diferentes, pero normalmente, si hablamos de las temporadas durante el año, prácticamente tenemos la época de calor y la época de frío. Entonces, cuando estamos hablando de época de calor, necesitamos tés que sean refrescantes. Necesitamos que la temperatura contenga todas las notas aromáticas de los tés, pero al mismo tiempo no nos llegue a quemar la boca. ¿Por qué? Porque estamos en un exterior que ya está caliente, más el calor del licor puede llegar a ser un poco fastidioso para algunas personas. En esos casos se recomienda mucho utilizar copas que sean en forma de V. Este tipo de copas en V hacen que el calor del agua fluya o desaparezca más rápidamente, es decir, que la temperatura vaya bajando más drásticamente. Pero si lo comparamos con una copa un poco más redondeada, ovalada, conserva mucho más el calor. Y eso, además del clima en donde vivamos, hay que considerarlo dependiendo del tipo de té, porque si hablamos, por ejemplo, de un té verde, tal vez si utilizamos una copa que sea muy cerrada, puede llegar a también quemar el licor. Es decir, no necesariamente que sepa mal, pero que varias de las notas aromáticas sutiles se vayan perdiendo. En cambio, con una copa un poco más abierta, podemos llegar a tal vez probar todas esas notas aromáticas sutiles que normalmente son fáciles de perder durante la ceremonia de té. Eso sería en cuestión de la forma, aunque no hay mucho... más bien, ya va a depender del gusto de cada quien. También va a depender mucho el tamaño de nuestras manos para nosotros poder elegir una copa, porque con las teteras, por ejemplo, vimos que si una tetera es demasiado pesada o demasiado grande para nuestras manos, puede llegar a ser un poco peligroso. Con la copa no es tanto el peligro de llegar a romper o soltar la pieza, pero es más la comodidad de cuando nosotros estamos sosteniendo la copa para levantarla y beber el té o el licor de ella. Y esa experiencia debe ser cómoda, debe ser algo que se vuelva una conexión entre la copa y nuestras manos, debe ser algo muy fluido. Y si nosotros, no sé, compramos o vemos una copa que sea demasiado pesada,
que verdaderamente las paredes, no sé, excedan no sé, más de 0.7 milímetros de espesor o cosas así, puede llegar a ser una experiencia un poco diferente. Tal vez no mala, porque tal vez es el gusto de la persona que eligió esa pieza, pero en mi experiencia al menos yo soy más de paredes delgadas, que verdaderamente estemos casi en contacto con el licor, que nuestras manos casi estén tocando el licor a través de las diferentes paredes que el vaso nos da. Obviamente, una copa con paredes excesivamente delgadas puede llegar a ser frágil, pero eso añade un poco más de significado al ritual, porque estamos hablando de un ritual en donde debemos estar presentes, debemos estar siempre dentro del ritual y no pensando en otra cosa. Entonces, si nosotros llegamos a romper una pieza mientras preparamos té, significa que verdaderamente estábamos muy distraídos, y eso añade mucho más el significado de tener una pieza de paredes delgadas. En cambio, con las paredes gruesas, pues puede llegar a ser, pesada la pieza, ya con el licor y el té, pero también cuando nosotros lo llevamos a los labios, puede no llegar a ser una perfecta conexión que nos haga tal vez abrir mucho la boca o los labios y se sienta incómodo al momento de tomar el licor caliente. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Hablando de copas, si hablamos de chaguán es diferente, eso lo vemos más adelante. Pero eso sería en relación al peso. Como ya vimos anteriormente, hablamos también de un pie que debe tener. Este pie es importante porque ahí es donde nos vamos a apoyar al momento de sostener la copa. Debe ser amplio, debe ser sobresaliente y cómodo para que nosotros podamos verdaderamente levantar la copa y obviamente no quemarnos con el calor del licor. Normalmente para tomar una copa utilizamos dos manos, una que va como base y la otra que va a sostener en los anillos de la copa. Y eso en un solo movimiento lo llevamos. Si estamos hablando de una copa grande, podemos utilizar otro método, que son las dos manos juntas, apoyándonos tal vez en el anillo o apoyándonos con la palma en la base o en el pie de la copa. Pero el pie a pie siempre es muy importante tener. Y obviamente ya depende del tipo de ritual que estemos queriendo tener. Hay diferentes pies que podemos encontrar. Este tipo de pie que está en esta copa de bebé es un poco más sutil, no sobresale tanto, pero en realidad cuando se siente que está ahí, que sí existe, ¿no? Pero hay otro tipo de copas que también podemos encontrar dependiendo del artista. Son tipo de copas más planas en cuestión de la base. Este tipo de copas no tienen un pie, son totalmente planos. Y en esto lo interesante es que nosotros cuando tomemos la copa vamos a apoyarnos no tanto en el pie central como las otras copas que vimos, pero en las orillas de la base. Esas orillas, dependiendo del grosor, normalmente van a servir como apoyo mientras nosotros sostenemos la taza. Y ese apoyo nos va a servir mucho para no quemarnos. No es muy común ver este tipo de copas para té, pero sirven perfectamente para ese tipo de experiencia de ritual de las copas. Después vamos a hablar un poco sobre los chajai y para terminar sobre el chaguán. Los chajai, hay varias también opciones. Normalmente el chajai es una pieza que proviene de China. Hay una variación, la versión japonesa que se llama yuzamashi, pero no tengo una para mostrarles, pero es básicamente es lo mismo. La función
o la diferencia entre la pieza japonesa y la pieza china es que con la japonesa nosotros vamos a vertir el agua antes de que vaya a la tetera o al shiboridashi. Esto para equilibrar la temperatura o enfriarla un poco más. Entonces eso ayuda a que no quememos tés delicados como los famosos tés verdes gyokuro o un sencha de alta calidad. Para eso sirve un yusamashi. Y un chahai en el ritual, en la ceremonia china, es más lo que se llama un océano de té. Es donde nosotros preparamos en un gaiwan o en una tetera el té y de ahí lo transferimos hacia esta pieza, y esta pieza va a ayudarnos a equilibrar el sabor para que todos los invitados tengan o puedan saborear los mismos aromas de ese té y no haya variaciones de temperatura. Entonces esa es la función más grande de un chahai. Si hablamos de otro tipo de ceremonia un poco más personal, si es importante o no, eso ya depende de cada quien, porque normalmente si preparamos té para nosotros mismos, vamos a utilizar una tetera y una copa y nada más. Pero sí se recomienda a veces cuando estamos preparando tés de alta temperatura, un puer, por ejemplo, para llegar a enfriar un poco o equilibrar un poco el licor, ya que las notas pueden llegar a ser un poco fuertes en diferentes puertos. Eso ya es depende del gusto de cada quien, pero bueno, ese es el uso básico de cada chahai. Podemos encontrar varias formas. Podemos encontrar forma de huevo, un poco más cerrada, o podemos encontrar un poco más abierta para enfriar más el licor. Eso también ya es cuestión de gustos y también cuestión del tipo de té que vayamos a preparar o el tipo de licor que salga de la tetera. Con esto, igualmente como en las piezas anteriores, la tetera, el shibo, tenemos que poner atención mucho a lo que es el pico, porque ese pico debe ser perfecto para que el licor fluya sin ningún obstáculo. Y en este caso sí se toma mucho más atención al corte de agua, porque estamos hablando de servir diferentes piezas, donde tenemos que ir sirviendo y levantando, sirviendo y levantando, sirviendo y levantando. Entonces, en un ritual, en una ceremonia china, como estamos utilizando tablas hechas para té que van a reunir todo el agua que se va tirando, digamos, no hay ningún problema en recoger el agua, pero si no, siempre es bueno tener esa opción de que sí recoja bien o corte bien el agua. Aparte de eso, pueden tener base o no. Normalmente eso ya es cuestión de diseño, no influye mucho porque siempre vamos a tomar un chahai de las aletas como lo vimos en los chivos o en el gaiwan. Entonces una base no pasa nada, si no tiene, puede tener. Igual con el glaseado. Con el glaseado es interesante porque es una pieza que durante la sesión debe llegar a ser todo el movimiento tan fluido que si perdemos mucho tiempo en el chahai, las notas aromáticas se pueden llegar a perder para las demás personas. Entonces, siempre es bueno, primero que nada, conocer la pieza. No necesariamente si está cubierta con un glaseado es mala, pero hay que saber hasta dónde llenar la pieza con licor. Por ejemplo, esta pieza es un poco grande, pero si hablamos de algo más pequeño, como esta, si yo la lleno hasta el borde o casi hasta la punta, eso va a provocar que esta pieza se caliente tanto que para mí sea imposible tomarla para servir. Siempre se recomienda tal vez dejar 2 dedos de espacio y hasta ahí que llegue el licor para poder servir cómodamente sin necesidad de quemarnos. Aunque si en sus manos soportan mucho el calor, pues no habría ningún problema. Aparte de eso, pues normalmente no influye mucho como en las teteras si tienen glaseado interior o no, porque
En una tetera, como se concentra tan fuerte los aromas y el licor y los aceites esenciales del té, se llega a impregnar en teteras tal vez que no tengan esmalte interior, y eso puede llegar a preparar la pieza tal vez para que absorba esos aceites y mejore el sabor de diferentes tipos de té durante su uso. Pero en un chajai, como hablamos solo de licor y es una transferencia rápida, puedes llegar a ser con glaseado o sin glaseado, no pasa nada. Eso no va a influir mucho en el cambio. Claro que sí puede haber una transformación, pero en realidad no es como una tetera que sí lo vamos a sentir de golpe. Y la última pieza va a ser el chaguán, que se utiliza normalmente para preparar té verde matcha o té verde en polvo, que normalmente lo vemos en el Chanoyu. Y esta pieza es muy importante porque aunque chaguán significa simplemente bowl o tazón, en el té el chaguán va a ser muy significativo solo para la preparación de té verde matcha. Entonces podemos encontrar varios estilos, varias formas, eso depende del artista como siempre, pero no todos los bowls son chaguán y no todos los chaguán son bowls. Entonces hay que hacer esa diferencia. Cuando hablamos de un chaguán, tiene que cumplir ciertas características, como las piezas que estamos viendo. Cuando hablamos de un bowl que tal vez puede llegar a ser un chaguán, como esta pieza que está en un punto intermedio, aunque se le considera más un bowl que un chaguán, también podemos encontrar ese tipo de cosas. O como la anterior que ya habíamos visto, esta es más completamente un bowl, porque cuando nosotros estamos preparando vamos a utilizar un chacén. El chacén es esa pieza de bambú que utilizamos para batir el té verde matcha, y este chacén se debe mover fluidamente dentro del cuerpo del chaguán, porque hay que hacer esos movimientos en zigzag para poder batir y sacar la espuma y que el agua se una perfectamente con las partículas de las hojas de té, y así obtener un buen matcha. Entonces, si nosotros tomamos un chacén que pega constantemente en las paredes, no hay cierta flujo libre del chacén para batir perfectamente. Se puede hacer, eso nadie lo cuestiona, porque sí es posible llegar a hacer ese movimiento, llegar a batir en un tipo de estas copas, pero en realidad, si hablamos estrictamente de la ceremonia de té japonesa, pues no sería algo muy admitido. Pero igualmente lo podemos hacer. De hecho, muchas personas compran bowls o prefieren comprar bowls para preparar té verde matcha en vez de chaguán, porque sale más económico hacer eso, ¿no? Y en eso tienen cierta razón, porque no debería ser el precio un obstáculo para no dejar de experimentar con las piezas. Entonces ahí se transforma un poco lo que es la tradición de la preparación de té y los diferentes objetos, porque igual podemos ver el mismo efecto en teteras. Mucha gente decide no comprar tal vez teteras, pero decide comprar chajáis, y en los mismos chajáis preparar el té y de ahí servirlo directamente. Eso lo he visto ya en varias ocasiones y sirve completamente. Entonces, como siempre digo en los episodios anteriores, el objeto nunca debe ser un obstáculo para no dejar de disfrutar el té que queramos preparar o el tipo de sesión o ceremonia que queramos experimentar. Pero obviamente si vamos a comprar un chaguán, pues hay ciertas características que debemos tener en cuenta, y esas son primero las paredes. Como vimos en las copas, se recomiendan más las paredes delgadas, porque esas van a llegar a ser más cómodas. En un chaguán no es tanto la regla como en esta pieza. Esta pieza tiene unas paredes muy gruesas, pero se siente cómodo en la boca porque hay cierta estructura en esta pieza que hace que, aunque sea una pared muy gruesa o más de lo normal,
quepa o se posicione cómodamente en los labios, por la misma estructura ondulada que llega a tener. Y eso también es importante. En las copas no lo vemos tan seguido, porque pues las copas son, el tamaño del primero no lo deja ver, y tampoco no es muy común ver ese tipo de ondulaciones que pueden llegar a tener los diferentes artistas. Normalmente las paredes son más de estirar el barro y no dejar tanta textura, se podría decir. En el diseño sí se puede encontrar, pero es muy bueno, depende mucho del artista. En los chawans es diferente, porque en el chawan estamos experimentando con diferentes métodos, diferentes tipos de preparación de matcha, diferentes casas de Chanoyu. Entonces cada quien va a tener su estilo diferente, y cada artista obviamente va a tener su estilo preferido. Entonces por ejemplo, un chawan con el terminado o la influencia Vicente, que llega a ser muy oscuro, por ejemplo, normalmente puede llegar a tener paredes algo como estas, y eso lo hace muy interesante, aunque hace que la pieza obviamente sea algo pesada. Pero bueno, ese es un estilo. Otro estilo es algo más alto, algo más delgado, como esta otra, que también funciona perfectamente para batir el té. El pie es importante porque ahí es donde normalmente el matcha se hace para compartir, entonces siempre estamos pasando el mismo tazón para que diferentes personas puedan compartirlo. Obviamente ahora en estas épocas no, pero tradicionalmente así era, y por eso el pie es importante, porque ahí es donde vamos obviamente a transferir el balance de la pieza. Y obviamente ahí vamos a sostener, porque es un licor muy caliente, aunque cuando preparamos matcha nunca hay que llenar más de la mitad. De hecho es menos de la mitad, un poco menos, para llegar a batir y preparar el té. Aparte de eso, hay que ver el tamaño, porque el tamaño siempre va a ser importante para poder batir el té. Como vimos con las otras piezas, si no dejamos mucho espacio para que el chacén se mueva, puede llegar a ser un problema. En estos casos, un chawan tiene una base un poco más plana. Esa base plana ayuda a que el chacén se mueva libremente por todo el cuerpo del chawan, y eso ayuda mucho a que salga más espuma y que se una mejor el sabor, ¿no? Bueno, otras características que debemos tomar en cuenta es que un chawan debe tener obviamente el pie, debe tener un anillo inferior, un anillo superior, que queden siempre balanceados los dos, obviamente con el pie céntrico. Un pie, podríamos decir que este es el límite de un pie. En ser corto puede ser un poco más alto también, eso es mejor. Un poco más grueso también podría ser mejor, pero este puede ser ya el límite de un chawan. Aparte de eso, hay que ver qué tipo cuánto licor entraría dentro del cuerpo de la pieza. Y por último, la visión interior que tenga la pieza. La visión interior es una de las cosas más importantes que se debe tomar en cuenta al momento de comprar un chawan. Es decir, cómo se ve adentro, obviamente desde una posición que nosotros vamos a utilizar cómodamente para preparar el té, porque eso es lo que cuando nosotros vamos bebiendo el té, toda esa espuma, todo ese licor que va entrando en nuestro cuerpo, va a regalarnos esa visión interior del chawan. Y esa visión debe ser algo que nos guste, porque si compramos una pieza que solo es bonita en el interior, pero en el exterior, pero en el interior no ofrece nada, o no nos gusta, nos va a causar ese sentimiento cada vez que lo vemos, porque nosotros prácticamente el chawan cubre toda la cara. Entonces nuestra visión al momento de terminar es ese impacto de ver qué hay en el interior. Y obviamente
desde un punto más filosófico, es qué hay en ver qué hay en nuestro interior. Y eso es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes de un chamán, además obviamente de lo demás. Y prácticamente serían esas las reglas, podríamos decir, para comprar un chamán. En este caso, con esta pieza, aunque tiene un soporte plano, podría decirse que sí se podría preparar bien un té matcha. De hecho, sí se prepara bien en este tipo de piezas, siempre que el interior dé cierta movilidad. El problema con este es que el matcha no utiliza una temperatura tan alta y esta copa es abierta en B, entonces en lo que batimos y preparamos todo el té se pierde un poco de temperatura y puede llegar a ser, si no lo controlamos bien, puede llegar a estar frío cuando llegue a nuestra boca, y eso es un defecto en la preparación del té. Entonces siempre hay que tener eso muy en cuenta, y eso es prácticamente todo lo de hoy. Ya vimos lo que son las pequeñas copas, ya vimos lo que es el chahai, el yusamashi, que no lo tengo para mostrar, pero prácticamente es eso. Normalmente el yusamashi es un poco más sin asa, aunque estos chahai que enseñé hoy no tienen asa. Normalmente podemos también encontrar chahais versión chinos que son con asa, normalmente son de vidrio, pero bueno, en cerámica lo encontramos más sin asa, y más o menos es este tipo de versión, un poco más abierto porque obviamente tiene que perder la temperatura. Y los chawan para preparar el té matcha. ¿Se puede preparar otro tipo de té? Sí, se podría. El bowl tea en un chawan también queda muy bien, pero siempre recuerden nunca llenar mucho el agua, porque no se trata tanto de beber tanto líquido de golpe, sino de ir meditando e ir encontrando esas notas aromáticas en el viaje que tengamos con los diferentes hojas que estén, ya sean dentro, si preparamos un bowl tea, o dentro del matcha, etc. Entonces eso lo hace un poco más significativo. Y cuando tomamos mucho licor de golpe, puede llegar a llenarnos y hacernos mal, y tal vez ya no queremos más té, pero el té, aunque sabemos que va a ofrecer más té, pues ya estamos llenos de agua, y eso obviamente es lo que tratamos de evitar. En esos casos, si no estamos muy acostumbrados a tomar té en copas muy grandes, con poco licor, siempre es bueno empezar en copas pequeñas, con todo el licor que puede llegar a sostener este tipo de copas, e ir bebiendo obviamente sorbo por sorbo, nunca soltar la copa hasta que el licor se haya ido, ya sea que sea solo el licor o que estamos preparando bowl tea, porque si nosotros soltamos a medio disfrute de la bebida, pues resultaría una desconexión con ese licor, y después tal vez nos distraemos con algo más y se enfría el licor y ya no sabe bien, etc. Entonces se hace todo un caos. Eso siempre que hablemos de ceremonias o rituales de té un poco más significativos hacia nuestro interior. Si hablamos de ceremonias de té significativos a la enseñanza, significativos no sé, a compartir más, no tanto lo intrínseco del té, pero más lo externo, con palabras, no importa mucho. Entonces lo pueden dejar en medio y seguir platicando, o seguir aprendiendo, escuchando, etc., ¿no? Eso ya depende del tipo de sesión. Y prácticamente eso es todo por hoy. Si llegan a tener alguna pregunta, nos pueden dejar en los comentarios. También nos pueden contactar directamente si tienen una pregunta muy específica. Si les gustaría ver algún otro tipo de video o aprender algo más, también avísenos para poder prepararlo. Y eso es todo. Entonces nos vemos pronto en el próximo episodio. ¡Feliz té!